El polvo bailaba en la única rendija de luz que se filtraba por la persiana. La casa olía a madera vieja, a humedad y a un silencio espeso que se pegaba a la piel. Heredé la casa de mi abuela. Nunca la conocí. Murió antes de que yo naciera. Mis padres hablaban de ella con una mezcla de nostalgia y temor. Decían que era una mujer solitaria, que pasaba sus días leyendo y escribiendo, y sus noches, en silencio. Un silencio que, al parecer, se había transmitido a las paredes de la casa. Al principio, pensé que sería un refugio. Un lugar para escapar del ruido de la ciudad, de la presión del trabajo, de la vida. Pero la casa, en lugar de darme paz, me empezó a robar la cordura. Empezó con un susurro. Un sonido fugaz, casi imperceptible, que creía que era producto de mi imaginación. El crujido de la madera, el viento colándose por las grietas, la casa respirando. Pero luego, el susurro tomó forma. Se convirtió en una voz. Una voz femenina, suave y melodiosa, que parecía provenir de las profundidades de la casa. No decía nada claro. Solo mi nombre. Repetido una y otra vez. Al principio, lo ignoré. Lo atribuí al cansancio, al estrés, a la soledad. Pero la voz persistió. Se hizo más fuerte, más constante. Cada noche, a la misma hora, alrededor de las 3 de la mañana, la voz me llamaba. Me despertaba de un sueño profundo y me sumergía en un mar de pánico. Intenté buscar la fuente de la voz. Revisé cada habitación, cada rincón de la casa. No encontré nada. Solo polvo, telarañas y la sensación constante de ser observado. La casa era antigua, construida a principios del siglo XX. Tenía una estructura laberíntica, con pasillos estrechos, habitaciones ocultas y escaleras que conducían a ninguna parte. Descubrí un diario escondido en el ático. Era de mi abuela. Las primeras páginas estaban llenas de descripciones sobre la casa, sobre sus jardines, sobre la vida en el pueblo. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono del diario se volvía más oscuro, más perturbador. Mi abuela hablaba de una presencia en la casa. De una entidad invisible que la observaba, que la seguía, que le hablaba. Al principio, pensó que era producto de su imaginación. Pero con el tiempo, se convenció de que era real. Describía la voz como una melodía triste, una súplica desesperada. Decía que la voz le pedía algo, pero no sabía qué. Y que si no cumplía con lo que le pedía, la voz se volvería más fuerte, más amenazante. Leía sus propias palabras con manos temblorosas, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Podría ser que la voz que me llamaba fuera la misma que atormentaba a mi abuela? Cada noche, la voz se hacía más insistente. Ya no solo me llamaba por mi nombre. Empezó a decir otras cosas. Frases cortas, inconexas, que parecían fragmentos de una conversación olvidada. ¿Recuerda? ¿La llave? ¿El jardín? No entendía lo que significaban, pero sentía que eran importantes. Que eran la clave para desentrañar el misterio de la casa, el misterio de mi abuela, el misterio de la voz. Empecé a tener pesadillas. Sueños vívidos y aterradores en los que la voz me perseguía por los pasillos de la casa. En los sueños, la voz se convertía en una figura oscura, amorfa, que se acercaba cada vez más. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La línea entre la realidad y la pesadilla se estaba difuminando. Empecé a dudar de mi propia cordura. Me preguntaba si todo esto era producto de mi imaginación, una elaborada fantasía creada por mi mente atormentada. Pero la voz seguía ahí. Implacable, persistente, omnipresente. Una noche, mientras revisaba el diario de mi abuela, encontré una entrada que me heló la sangre. Mi abuela describía un ritual. Un ritual que realizaba cada noche para apaciguar a la voz. El ritual consistía en dejar una ofrenda en el jardín. Una ofrenda de flores frescas, de agua pura, de una canción susurrada al viento. Mi abuela creía que la voz era el espíritu de una mujer que había muerto en la casa hacía muchos años. Una mujer que había sido asesinada por su esposo, un hombre celoso y posesivo. La mujer había sido enterrada en el jardín, y su espíritu, incapaz de encontrar la paz, vagaba por la casa, buscando venganza.
Decía que la voz era su forma de comunicarse con el mundo de los vivos. Su forma de pedir justicia. Salí al jardín. La luna brillaba intensamente, iluminando el césped con una luz plateada. El aire estaba cargado de humedad y de un aroma dulce y embriagador. En el centro del jardín, encontré una tumba. Una tumba cubierta de maleza y de olvido. La tumba de la mujer asesinada. La voz me llamó. Esta vez, la voz era más fuerte, más clara que nunca. Encuentra la llave. Miré a mi alrededor, buscando la llave. La llave que mi abuela mencionaba en su diario. La llave que abriría la puerta a la verdad. Mis dedos tocaron algo frío y metálico enterrado en la tierra, cerca de la tumba. Era una llave antigua, oxidada, con un intrincado diseño. La llave encajó perfectamente en una cerradura oculta en el tronco de un viejo roble. Al abrir la cerradura, descubrí un compartimento secreto. Dentro del compartimento, encontré una carta. Una carta escrita por la mujer asesinada. En la carta, la mujer revelaba la verdad sobre su muerte. No había sido asesinada por su esposo. Había sido asesinada por su propia hermana, una mujer ambiciosa y despiadada que quería quedarse con su herencia. La hermana había enterrado a la mujer en el jardín y había simulado su muerte para que todos creyeran que había sido víctima de su esposo. La voz me llamó de nuevo. Esta vez, la voz era diferente. Ya no era una súplica desesperada. Era una declaración de victoria. La verdad ha sido revelada. La casa se sacudió. Las paredes temblaron. El suelo se abrió bajo mis pies. Caí en la oscuridad. Desperté en mi cama. El sol brillaba a través de la ventana. Todo parecía normal. Pero la voz seguía ahí. Silenciosa, paciente, esperando. Una voz que me recordaba que el pasado nunca muere. Que siempre vuelve para reclamar lo que le pertenece. Y que la casa, en realidad, nunca estuvo en silencio. Siempre estuvo esperando a que alguien la escuchara. Script, la carta temblaba en mis manos. La tinta descolorida casi borrando las palabras de una tragedia que había permanecido oculta durante décadas. La hermana, la verdadera asesina. Una revelación que resonó en cada rincón de la casa, una onda expansiva de verdad que parecía disipar la densa niebla de miedo que me había envuelto. Pero la sensación de alivio, la esperanza de que la voz finalmente se apaciguara, fue efímera. Porque al terminar de leer la última línea, la voz regresó. No con la súplica desesperada de antes, sino con una frialdad que me erizó la piel. No es suficiente. La frase resonó en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez. No es suficiente. ¿Que no era suficiente? Había revelado la verdad, pero no había cumplido con alguna otra demanda, alguna otra exigencia oscura. Volví a mirar la carta, buscando alguna pista, alguna indicación de lo que la voz quería. Nada. Solo la historia de una traición, de un asesinato, de una vida truncada. De repente, mis ojos se posaron en un pequeño dibujo al final de la carta. Un dibujo infantil, torpe, que representaba una casa. Una casa que se parecía, extrañamente, a la mía. Pero había algo diferente. En el dibujo, había una figura en el jardín. Una figura pequeña, casi invisible, que parecía estar cavando. Recordé la tumba en el jardín. Recordé la llave que había encontrado enterrada en la tierra. Recordé la sensación de que algo estaba oculto, algo más allá de la verdad sobre la muerte de la mujer. Salí corriendo al jardín, la carta arrugada en mi mano. La luna se había escondido tras las nubes, sumiendo el jardín en una oscuridad casi total. El aroma dulce y embriagador se había desvanecido, reemplazado por un olor a tierra húmeda y a algo más, algo putrefacto. Me arrodillé junto a la tumba, excavando con las manos la tierra blanda. La tierra estaba fría y pegajosa, como si estuviera mezclada con algo más que solo tierra. Mis dedos tocaron algo duro. Algo rectangular. Era una caja. Una pequeña caja de madera, cubierta de musgo y de barro. La abrí con cuidado, temiendo lo que pudiera encontrar en su interior. Dentro de la caja, encontré un mechón de cabello rubio, una fotografía descolorida y un pequeño diario. El diario era de la hermana de la mujer asesinada.
Comencé a leer el diario a la luz de la luna. Las palabras estaban escritas con una caligrafía elegante, pero la tinta manchada y las páginas rasgadas revelaban una mente perturbada. La hermana describía su obsesión con su hermana, su envidia por su belleza, su resentimiento por su herencia. Pero a medida que avanzaba en la lectura, descubrí algo aún más inquietante. La hermana no solo había asesinado a su hermana. También había asesinado a su propio hijo. Un hijo que había concebido con el esposo de su hermana. Un hijo que representaba la prueba de su traición. Había enterrado el cuerpo del niño junto al cuerpo de su hermana, en la tumba que yo había descubierto. La voz me llamó. Esta vez, la voz era un susurro helado que parecía venir de dentro de mi propia cabeza. Ahora lo sabes todo. Miré la caja, miré el diario, miré la tumba. La verdad era abrumadora, horrible, insoportable. Había desenterrado no solo los restos de 2 víctimas, sino también los secretos más oscuros de una familia destrozada por la ambición y la venganza. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Una presencia fría y oscura que me observaba. Me di la vuelta, pero no vi nada. Solo la oscuridad del jardín y la silueta imponente de la casa. Volví a mirar la caja. Y entonces lo vi. En el fondo de la caja, debajo del mechón de cabello y la fotografía, encontré algo que me heló la sangre. Un pequeño amuleto. Un amuleto con forma de llave. Una llave idéntica a la que había encontrado enterrada en la tierra. Pero esta llave estaba grabada con un nombre. Un nombre que conocía muy bien. Mi nombre. La voz me llamó de nuevo. Esta vez, la voz era una risa. Una risa fría y cruel que resonó en todo el jardín. Bienvenido a la familia. El suelo se abrió bajo mis pies. Caí en la oscuridad, a un lugar mucho más profundo y siniestro que el que había conocido antes. Un lugar donde la verdad era solo una ilusión, y donde el pasado nunca deja de perseguirte. Y donde, al final, todos somos víctimas de la voz.